Hoy vamos a hablar de divisibilidad. Bueno, entonces pues vamos a ver la definición de qué quiere decir que un polinomio divida a otro. Entonces, voy a apuntar por acá. Entonces, sean f de x y g de x polinomios, ¿no? Elementos, vamos a ponerle así. De k de x. Donde k es un campo. Recuerden que aquí pues, k puede ser los números reales, los racionales o los complejos, ¿no? Entonces en f y g elementos de x. Entonces decimos que g divide a x, a f de x, perdón, si pasa lo siguiente. Si existe otro polinomio h de x tal que se cumple la siguiente igualdad, tal que f de x es igual a g de x por h de x. Lo que está diciendo, lo pueden pensar así intuitivamente, es que si ustedes pasaran dividiendo esto, ¿no? F de x entre g de x, pensando que pueden hacer esto de la división, les digo, formalmente eso no se puede hacer porque 1 entre g de x no sabemos que es un polinomio, ¿no? Entonces ahí necesitaríamos definir las funciones racionales, pero bueno, pensando que se puede hacer, fíjense que entonces lo que estaría diciendo es que la división da constante, digo, da exacta, ¿sí? Porque por el algoritmo de la división sabemos que si nosotros dividimos f de x entre g de x nos va a quedar así más r de x. Y si ustedes pasan dividiendo el g de x, dividiendo entre comillas, les va a quedar h de x más r de x entre g de x, ¿no? Entonces les sobra este cacho, entonces la división no es exacta. Entonces piensen que esto de dividir, de que f de x, g de x divide a f de x, quiere decir que la división de f entre g es exacta. ¿Está bien? ¿Y cómo lo vamos a escribir? ¿Cuál es la notación? Y se escribe g de x divide a f de x. ¿Está bien? Entonces esa es una línea, Lo voy a poner bien. Así. F de x, una línea vertical. ¿Sí? Entonces lo pueden leer así. G de x divide a f de x si f de x es igual a g de x por otro polinomio. ¿Está bien? Entonces lo pueden pensar así. Bueno, ¿y esto para qué nos ayuda? Pues en particular para definir cosas como un elemento invertible. Bueno, aquí lo voy a poner. Definición. Decimos, vamos a ponerle así, sea f un polinomio, no sea f de x en k de x, un polinomio. Entonces, decimos que f de x es invertible, ¿sí? Si existe vamos a decir, otro polinomio h de x, vamos a ponerle g mejor. Si existe, vamos a ponerlo con letras, si existe g de x en k de x, tal que f de x
tal que f de x por g de x es igual a 1, ¿sí? Algo así como cuando los números son invertibles, ¿no? Por ejemplo, el 3 por un tercio, pues esto me da 1, el 4 por un medio, esto me da 1, ¿no? Nada más que aquí lo que estamos viendo es que pues debe existir otro polinomio que la multiplicación me dé 1, ¿sí? Recuerden que aquí este es el polinomio, ese que borré, es el polinomio 1, ¿está bien? Entonces lo que vamos a ver en la siguiente proposición es de que si ustedes agarran un polinomio invertible, debe ser necesariamente y suficiente, debe ser que sea un polinomio constante, no cero. ¿Sí? No puede ser otra cosa, fíjense. Entonces, proposición. Entonces, sea f de x en k de x. Un polinomio, ¿no? Entonces, f de x es invertible. Sí y solo sí. F de x es constante, ¿no? Es un polinomio constante. F de x es igual a un, vamos a ponerle, pues no sé, un A0 para algún A0 en K, en el campo de los números reales, complejos o racionales, menos el 0. O sea, para algún elemento del campo no 0. O sea, si ustedes tienen aquí su polinomio A0, 1x más A2, x cuadrada más AN, x a la n. Entonces, uno de estos es invertible si solo si nada más es un término constante, no tiene potencias. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Y ya, esos son todos los elementos invertibles de los polinomios. Entonces, pues otra vez es una aplicación de esto del grado del producto, ¿sí? Fíjense, entonces, el que es sencillo es para acá. Entonces, fíjense por qué, el regreso. Supongamos que supongamos que f de x es igual a 0, ¿no? Es un polinomio constante con a0 distinto de 0, ¿no? Pues aquí es claro que cuál es el que le hace como el inverso, pues sea g de x igual a 1 entre a0, ¿no? Este también es un polinomio, ¿sí? Porque nada más es una constante. No tiene potencias, esto es un polinomio. Entonces este está en k de x. Y pues es claro que g de x, f de x o al revés es lo mismo porque la multiplicación de polinomios es conmutativa. F de x pues g de x es igual a es igual a 1. ¿Sí? Vamos a ponerle así nada más. Y ya, ¿sí? Es inmediato, ¿no? Porque es un número en el polinomio. Ahora para allá. Entonces, supongamos que supongamos ahora que f de x es invertible. Entonces queremos demostrar que es un polinomio constante. Entonces, por la definición de polinomio invertible, por definición, se tiene que existe existe g de x polinomio tal que f de x
por g de x es igual a 1. ¿Está bien? Entonces, ¿no? Por el resultado de los grados, el grado de f de x por g de x, por un lado, como es igual al grado de 1, es igual a 0 porque es una constante el producto. Pero por otro lado, esto es igual al grado de f de x por más el grado de g de x. ¿Está bien? Entonces lo que debe de pasar para empezar es que entonces primero el grado de x de f de x, perdón, el polinomio f de x es distinto de menos infinito, ¿sí? Porque si fuera menos infinito, recuerden que menos infinito con cualquier cosa me va a dar menos infinito, entonces, pero da 0, entonces no puede ser menos infinito. Es decir, f de x ya sabemos que es no 0 de esta parte. F de x es un polinomio, por lo menos ya sabemos que es un polinomio distinto de 0. ¿Sí? Entonces, ahora pues ¿qué debe de ser? Pues debe ser mayor o igual que 0, ¿no? O mejor ponle por tanto. Si ya es distinto de menos infinito, recuerden que menos infinito era solamente para el grado cuando el polinomio era 0. Si es distinto de infinito es porque es el polinomio distinto de 0. Ahora, entonces el grado tiene que ser... perdón, entonces... el grado de f de x es mayor o igual que 0. Pero tiene que ser exactamente igual a 0. Porque fíjense que si no fuera igual a 0, pues sería mayor estricto que 0, ¿no? Entonces el grado de f de x es mayor o igual que 0. Si el grado de f de x fuera mayor que 0, entonces de esta igualdad que tenemos acá, fíjense, la voy a subrayar para que la vean. De esta de acá vamos a tener lo siguiente, fíjense. Entonces, en cambio de color, entonces tendríamos que 0 es igual al grado de f de x, ¿sí? Más el grado de g de x, ahí. Sería mayor, ¿sí? Que 0 sería mayor que el grado de g de x. Pero también este grado de x tiene que ser, tampoco el grado de x puede ser distinto de infinito, ¿no? De menos infinito. Para empezar no puede ser menos infinito. Por lo mismo, si fuera menos infinito con cualquier otra cosa, daría menos infinito, pero no porque es 0. Entonces tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces esto sería mayor o igual que 0. Entonces como aquí hay un menor estricto, ¿sí? Esto lo que nos estaría diciendo es que 0 es mayor estricto que 0 y eso no puede ser, ¿no? Entonces, 0, tendríamos, si pasara eso, que 0 es mayor que 0, ¿sí? Por tanto, el grado del polinomio f de x es igual a 0, ¿sí? Tiene que ser 0, es decir, existe un número complejo en C, perdón, existe un elemento del campo distinto de 0, porque ya sabemos que f de x es distinto de 0, tal que f de x es igual a 0. Y ya, entonces probaron que si es invertible tiene que ser un polinomio constante, ¿sí? Es lo que habíamos anotado en la proposición. Está bien, entonces pues ese es más o menos un ejemplo de divisibilidad, ¿no? Pues son invertibles cuando f de x divide 1, ¿sí ven? Bueno, entonces bueno, entonces pues vamos a, no sé si hacer un ejemplo, a ver, espérenme.
Bueno, sí, vamos a hacer un ejemplo, fíjense. Entonces, ejemplo. Bueno, entonces probar que los polinomios de grado 1 x menos a divide a x menos b. Sí, solo sí, a es igual a b. ¿Sí? O sea, en el único caso en el que esto se puede dividir, ¿no? X menos b es divisible entre x menos a, pues cuando son el mismo, ¿sí? Bueno, entonces, pues pareciera como un poco intuitivo, ¿no? Esto de, pues sí debe ser cierto, o sea, esta división por debe de ser exacta cuando es el mismo, ¿no? Pero pues hay que probarlo. Bueno, entonces, ¿cómo probamos esta demostración? El que es claro es el regreso, ¿no? Si a es igual a b, entonces, pues x menos a es igual a x menos b, ¿sí? Y ya es divisible. Aquí están multiplicando por 1 por acá. ¿Está bien? Bueno, ya no lo pongo el por 1, pero es inmediato, ¿no? Entonces son iguales. Y en particular, x menos a divide x menos b. ¿Está bien? Y ya. Bueno, ahora la ida. Entonces, para allá. Entonces, supongamos, fíjense, que x menos a divide x menos b. Entonces, por la definición de que una función, de que un polinomio divida a otro, entonces g divide f de x y f de x es igual a g por algún polinomio. Entonces existe digamos, un polinomio, pues no sé, h de x, tal que x menos b es igual a h de x por x menos a. ¿Sí? Y entonces otra vez aplicando el teorema del grado de un producto, se ven que ese teorema del grado de un producto es igual a la suma de los grados, es muy importante. Entonces otra vez tenemos que 1 es igual al grado de x menos b, ¿no? Pues es de grado 1 porque aquí tiene la potencia 1. Esto es igual al grado de h de x por x menos a. Pero el grado abre los productos como suma, entonces esto es el grado de h de x más el grado de x menos a. Ay, algo así, ¿no? Y entonces, pero el grado de x menos a es un polinomio de grado 1, entonces es 1. Entonces esto es igual a el grado de h de x más 1, ¿no? Entonces ustedes lo cancelan de aquí hasta acá, como es una igualdad, les va a quedar, bueno, le borro esa línea para que no se vea feo. Entonces, el grado de h de x es igual a 0, ¿sí? Es decir, h de x es una constante, es igual a vamos a ponerle un a0, una constante, en el campo. Entonces lo que queremos demostrar es que h de x es igual a, perdón, esto está en el campo, entonces queremos demostrar pues que esta constante a0 es 1 para que ya se queden iguales, ¿no? Aquí, si aquí es 1, aquí ya van a quedar iguales. Bueno, entonces queremos demostrar que a0 es igual a 1. ¿Y por qué va a ser igual a 1? Fíjense, porque pues vamos a tener lo siguiente. Pues lo sustituyen, ya saben que es que h de x, saben que es una constante. Entonces sustituyendo, voy a ponerle aquí. Tenemos que, ¿no? Sustituyéndolo acá, nos va a quedar que x menos b es igual a 0, porque es la h, por x menos a.
¿sí? Pero esto es igual a 0 por x menos, ¿qué cosa? Menos a 0 por A, o sea, haciendo la distributiva, este con este y este con este. Menos a 0 por A. Entonces tenemos que estos son dos polinomios, este y este de acá. ¿Está bien? Entonces, recuerden que dos polinomios son iguales solo si sus coeficientes son iguales. O sea, el coeficiente de aquí es 1, ¿no? 1 por x, ya no se lo pongo para no confundir. Y su coeficiente de aquí es 0. Entonces, esos deben de coincidir. En particular deben de coincidir también estos, ¿no? Entonces, por la definición, voy a poner aquí por la definición de que dos polinomios sean iguales, tenemos que pues va a resultar que A0 es igual a 1. Entonces, si A0 es igual a 1, que era este de acá, porque A0 es h de x, ¿no? Entonces vamos a tener que x menos a es igual al polinomio x menos b es igual al polinomio x menos a. Y ya, ¿sí? Entonces se dan cuenta que son cosas muy intuitivas, su formalismo, la demostración de estas propiedades son se puede probar formalmente, ¿no? Sí, entonces, pues es un tipo de ejemplo. ¿Está bien? Entonces ahora lo que vamos a ver es una cosa que se llama el teorema del residuo. Entonces para ello primero es conveniente pues a pensar que los polinomios, si ustedes tienen f de x, un polinomio en k, de x, ¿sí? Aquí sí vamos a escribirlo con f de x igual a 0 más a 1x más a n x a la n. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros también nos podemos pensar los polinomios como funciones de k en k. Podemos pensar a los polinomios como funciones de k en k, ¿no? ¿Cómo? Pues lo único que hacen es la llaman f de k en k, va a ser dada por dada por f de x, f de un, vamos a ponerle así, f de un elemento del campo k minúscula, vamos a ponerle así, ¿no? Va a ser igual a nada más sustituir donde haya x, lo voy a cambiar por k, a 0 más, a 0 más a 1 por k, más a n por k a la n. Así, ¿está bien? Entonces lo que está haciendo es aplicar el polinomio en cada, sustituir k en donde esté la variable indeterminada del polinomio, ¿no? Entonces el resultado es este de acá, es una suma. Se dan cuenta, este está en k, ¿no? Ya no lo pongo. Ah, ya aquí se me olvidó ponerle que esto lo debe de cumplir para todo k minúscula en k, ¿sí? Entonces, pues un resultado que nos ayuda el teorema del algoritmo de división es el siguiente, fíjense. Y este también tiene nombre. Este se llama el teorema del residuo. Voy a poner así. Teorema del
residuo. ¿Qué nos dice este teorema? Fíjense. Este teorema lo que nos dice es lo siguiente. Si tengo f de x, un polinomio con coeficientes en k, es un polinomio en k de x, ¿sí? Entonces, si r está en el campo k, x menos r, ¿sí? El polinomio x menos r de grado 1, divide a f de x. Perdón, no, lo voy a poner aquí. Entonces, si x menos r. Si f de x es un polinomio, entonces x está en r. La división de f de x entre r, ¿sí? Tiene por residuo al valor, f de r, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que está diciendo acá. O sea, que si ustedes dividen f de x, ¿no? Igual a algo por el algoritmo de división, lo que nos dice es que cuando ustedes lo dividen, van a existir puede existir un residuo. Entonces lo que va a decir que el residuo es exactamente f de r. Fíjense, la demostración de hecho es eso lo que estoy escribiendo, nada más que lo voy a escribir bien. Demostración. Entonces, por el algoritmo de la división, tenemos que existen q de x y r de x polinomios. De hecho, hasta sabemos que son únicos, ¿no? Únicos. Únicos tales que pasa lo siguiente, ¿no? Tales que f de x es igual a x menos r, ¿no? Porque es por el que quiero dividir, ¿no? Perdón, aquí estoy mal, ¿eh? Entonces, aquí estoy mal. Si r está la división de f de x entre x menos r. Mejor lo voy a borrar todo para que quede bien. Entre x menos r tiene por residuo el valor aquí mejor. Tiene por residuo el valor f de r. Entonces yo divido f de x entre x menos r. Entonces va a quedar que existe un único q de x más un r de x, ¿sí? Y entonces si ustedes evalúan, ¿no? Como si fueran funciones, como lo que acabamos de decir, evaluando en x igual a r, tenemos que, fíjense, nos va a quedar f de r es igual a r menos r por q de r más rd. Híjole, es que aquí la r es la r de residuo y aquí la r que escogí como valor para acá. Entonces, bueno, ahí quedó curioso, ¿no? Es r de r. Pero no importa porque nos va a quedar aquí que esto es 0. Entonces nos va a quedar que a ver, espérenme. A ver, aquí quedó algo raro. Espérenme, me equivoqué en algo, fíjense. Es que no puse todas las hipótesis. Sí, porque me estaba quedando ahí raro.
Y aquí le voy a poner mejor S, porque el R lo voy a usar para el valor. Entonces, por el algoritmo de la división existen Q de X y S de X únicos tales que esto, pero me faltó algo muy importante que no lo puse y ahorita lo observé. Acuérdense que la hipótesis del residuo es que el residuo, ¿sí?, tiene grado, ¿no?, es distinto de cero. El residuo tiene grado menor que el grado de ¿qué cosa? De X menos R. ¿Sí? Pero el grado de X menos R es 1, ¿sí? Entonces, ¿qué número debe de ser menor que 1? Entonces, el grado de S de X, ¿sí?, pues tiene que ser igual a 0. Entonces, S de X es igual a un S0, ¿no? Debe ser un polinomio de grado 0, o una constante en K, ¿sí? Y ahora sí, entonces, ¿cómo nos queda? Esto de acá se transforma en f de x igual a x menos r por q de x más s0. Sí, por eso me estaba saliendo así como r de r, pues eso estaba raro. Bueno, entonces, ahora sí, evaluando. Evaluando en x igual a r, ahora sí, se tiene que f de r es igual a r menos r, esto va a dar 0 por q de x, q de r más s0. Sí, de hecho, este que quedó acá es el residuo, lo voy a poner así como lo habíamos llamado. Este que quedó acá es el residuo. Entonces, pues ya terminamos, ¿no? Porque tendríamos como esto de A0, entonces aquí nos va a quedar S0, esto es igual a S0. Por tanto, S0 es igual a, es igual a f de r. El residuo, ¿sí?, que es S0, es igual al valor del polinomio en R. Esto de acá es lo que decíamos, ¿sí? Bueno, entonces en el siguiente video vamos a ver qué consecuencia tiene de esto. De aquí va a salir el teorema de factor que tiene que ver con raíces. Bueno, entonces nos vemos en el siguiente video.